Doctor Belli tiene palabra. Sus señorías, al comienzo de este juicio se criticó por ahí a la Fiscalía por adelantar en el alegato demasiado, prometer demasiado. Y quizás sí la Fiscalía prometió demasiado porque estaba seguro de lo que iba a prometer era lo que se iba a desarrollar en juicio. Y de hecho, la Fiscalía cumplió con cada una de sus promesas. Ustedes pudieron escuchar, en primer término, a Cristian Moisés Hermosilla, a quien conocía al imputado José Luis Hermosilla desde antes del hecho del 8 de enero del año pasado. Lo conocía de la UOCRA, porque trabajaba ahí, e incluso el propio hijo de José Luis Hermosilla dijo que su padre trabajaba en la UOCRA. Cristian Moisés Hermosilla no es pariente de José Luis Hermosilla, eso lo dejó claro, pero sí lo conocía. Cristian Hermosilla nos va a relatar dos hechos que la Fiscalía empezó en su alegato de apertura diciendo de que existieron y que son dos hechos diferenciados. Uno en donde participó Darian Hermosilla y Daniel Montanaro, y un segundo hecho que bien los testigos difieren, si fue 1 hora, si fue 2 horas, si fueron 20 minutos, si fue media hora. Lo cierto es que el tiempo en esas fiestas no tiene mucha relevancia. Lo que tiene relevancia es que son dos hechos que todos los testigos que desfilaron frente al tribunal supieron diferenciar. El primer momento donde involucró a Daniel y a Darian, y el segundo momento donde Daniel Montanaro perdió la vida. Cristian nos cuenta que en el primer momento fue Darian, que estaba detrás de Daniel, que empezó a boconear, así dijo, empezó a boconear, estaba con otras dos chicas, y esto provocó que justamente Daniel reaccionara y le aplique un golpe de puño, y que luego el propio hermano José Luis Montanaro refirió que lo tomó del cuello y lo separó. Esta circunstancia, ustedes escucharon que todos los testigos de esta parte o de la otra parte refirieron igual sentido, y es un hecho no controvertido. La Fiscalía no discute ese hecho. La Fiscalía está acá por el segundo hecho, donde resultó muerto Daniel Montanaro. ¿Qué nos aporta Cristian Moisés Hermosilla? Nos aporta dos circunstancias muy específicas. La primera, que él se encontraba en el escenario, donde había luz, y todos los testigos coincidieron que en ese lugar había luz. Es en el único lugar que todos los testigos mencionaron que estaba iluminado. Hasta el agente policial refirió al final alvear que estaba iluminado. La organizadora Quiñones dijo que estaba iluminado, y todos los que pasaron por este tribunal dijeron que ese sector estaba iluminado. Pero con algo más. Cristian Moisés Hermosilla lo conocía, como dije antes, a José Luis Hermosilla. Y describe dos circunstancias. En primer lugar, cuando había ese primer tumulto, se generaba ese primer tumulto en la zona de estacionamiento, donde Daniel estaba guardando los instrumentos juntos con su hermano y junto con Abraham Peña, y que lo ve pasar al imputado José Luis Hermosilla con un cuchillo en la mano, con un arma blanca en la mano, con un cuchillo. Y la segunda circunstancia que nos refiere Cristian Moisés Hermosilla es que lo ve salir al mismo imputado José Luis Hermosilla, que lo conocía con el mismo arma blanca, pero esta vez con sangre. Y no pasó a 5 metros, no pasó a 10 metros, pasó a medio metro en una zona iluminada frente a una persona que lo conocía con anterioridad. El segundo testigo que ustedes escucharon fue José Luis Montanaro, que es hermano de Daniel, y relata, en el mismo sentido que lo hicieron todos los testigos, el primer episodio, y él refiere que él mismo tomó del cuello a Darian y lo separó. José Luis Montanaro contó también que estaban guardando los instrumentos cuando aparece una persona que irrumpe, que también declara algo importante de lo que me voy a referir más adelante, que tiraban piedras. Que él no pudo observar bien quién fue, y de hecho no lo nombra porque no lo conocía. No lo conocía el imputado. El que sí lo conocía, y así lo refirió, es Abraham Peña, a quien
el mismo José Luis Montanaro se encargó de referir que fue quien lo vio mucho mejor. El testigo más relevante de todo este caso ha sido Abraham Peña, sin lugar a dudas. ¿Por qué es el testigo más relevante? Por varias circunstancias. Ustedes saben que Abraham Peña no es un testigo común, es un testigo especial. ¿Por qué es un testigo especial? Porque explicó ante ustedes que fue miembro de la policía. Y como miembro de la policía ha participado en numerosos procedimientos. Además, lo conocía justamente y explicó por qué a José Luis Hermosilla en su actividad como policía cuando lo vio haciendo una quema de gomas en la UOCRA, e incluso le resultaba familiar su rostro porque lo identificaba con un detenido que había tenido alojado en la unidad 11. Por eso su rostro parecía familiar. ¿Qué nos aporta Abraham Peña? Abraham Peña nos dice que sí, que era parte del grupo Quinteto Chamamecero, que integraba a Daniel, la víctima. También nos refiere de que hubo varias canciones, que cuando pasó el primer episodio él no estuvo, él no lo vio, se enteró porque Daniel le contó, pero él no participó de ese primer hecho porque estaba en el escenario tocando. Después contó que Daniel incluso participó con otra banda musical a pedido de esta banda porque le faltaba una persona que animara y colaboró. Incluso Mercedes Quiñones nos refirió que desde arriba del escenario Daniel dijo: viejita, déjame tocar la última canción. Y fue la última canción de Daniel Montanaro. Luego de eso se bajaron, fueron a guardar los instrumentos. Y refiere que empiezan a llover piedras y que se empieza a acercar un tumulto. Entre ese tumulto se dirige hacia Daniel Montanaro José Luis Hermosilla. Se dirige con un cuchillo. Ese cuchillo ve cuando se lo asesta al pecho. Al principio no pensó que lo había matado, pensó que lo había golpeado. Pero luego, cuando intenta frenarlo, José Luis Hermosilla, con ese mismo cuchillo que ya tenía con sangre, le tira lo que se denomina un mangazo, le tira un cuchillazo, con la parte gruesa del cuchillo. Y con esa actividad que hace José Luis Hermosilla, logra hacer lo que ustedes ven acá. Este recorrido, esta marca de sangre. Esa sangre fue analizada en un estudio especializado, donde ya existe una convención probatoria y no es materia de discusión de este juicio, donde determinó que esa muestra de sangre que fue obtenida justamente de los lugares donde le falta, estos agujeros fueron obtenidos para hacer la muestra en el Gabinete de Ciencias Médicas Forenses de la ciudad de Bariloche, de biología forense, y dio que esa sangre se corresponde con la víctima Daniel Montanaro. Es decir, que ese relato que nos da Abraham Peña es sumamente creíble. Y voy a demostrar algo más. Porque si la defensa preguntó, y le preguntó a Abraham Peña, si Abraham Peña lo había subido a la camioneta a Daniel Montanaro, Abraham Peña contestó que sí, e incluso pidió ayuda a su hermano, José Luis Montanaro, y otras personas más, porque Daniel era una persona grande, de 1,80 m, y solo no podía. Quizás la defensa, me imagino, va a intentar decir que esta mancha de sangre fue una transferencia en ese traslado. La Fiscalía quiere ser gráfica en esto, porque no quiere que le quede ningún lugar a dudas al tribunal. Abraham Peña lo que relató fue que luego de clavar el cuchillo en Daniel Montanaro, es decir, que estaba con sangre, con la parte de arriba le tiró un mangazo, hizo esto. Fíjense que el recorrido, está bien que es ascendente, tiene las mismas características que tiene la remera. Una mancha por transferencia, es decir, por cargar y tocar el cuerpo, implicaría
este tipo de transferencia. Lo cual podrán ver que es totalmente distinto. ¿Qué más pudo probar la Fiscalía? La Fiscalía pudo probar a través de un testimonio, Cecilia Montenegro, que no es cualquier testigo, es más, de hecho Cecilia Montenegro es más afín al imputado que a la propia víctima. Cecilia Montenegro está casada con José Elías Raizuc, que ya dijo que es hermanastra de Mercedes Quiñones, que fue la organizadora de la fiesta que declaró acá, y además su hija, Sara Nair Raizuc, es novia de José Luis Hermosilla, hijo, conocido como Tatú. ¿Qué nos aporta este testigo? Nos dice lo siguiente, nos dice que José Luis Hermosilla llegó a su domicilio manejando el vehículo 147 Espacio. El mismo vehículo que el propio Hermosilla dice que condujo hasta el lugar del hecho. El mismo vehículo que el testigo y amigo con quien trabaja, Humberto Concha Contreras, dijo que se fue después de trabajar. No hay ninguna duda que el que manejaba el vehículo 147 Espacio era José Luis de Hermosilla. Que llegó en ese vehículo y lo dejó fuera. Y que le pidió a Tatú que lo ingresara al domicilio. La Fiscalía, ustedes habrán visto, cuando contraexaminó a cada uno de los testigos, les preguntó a cada uno de ellos dónde estaba Tatú, si Tatú estaba en el tumulto. Y todos coinciden, incluso los testigos de la defensa, incluso Concha Contreras, e incluso el mismo de la Santina, que se acerca hacia el lugar, cosa que no hizo Concha Contreras, refiere que Tatú estaba sobre la ruta 22 tirando piedras. Es decir, que no participó del segundo hecho, no estuvo ni cerca del segundo hecho. Tiraba piedras. Lo mismo que explicó Abraham Peña, nos arrojaban piedras. Lo mismo que explicó José Luis Montanaro, nos arrojaban piedras. ¿Quién arrojaba piedras? Tatú. Tatú entró al vehículo, no se fue con su padre, porque José Luis Hermosilla se fue solo. ¿Y qué encontró la señora Montenegro? Encontró un cuchillo. ¿Cómo lo encontró ese cuchillo? Dentro de una funda. ¿Qué funda? La que está secuestrada. Es decir, que encontró este cuchillo dentro de esta funda, abajo del asiento, al lado del zócalo, abajo del asiento del conductor, no del acompañante, del conductor del vehículo que manejaba José Luis Hermosilla. ¿Puede haber transferencia en el vehículo de sangre de este cuchillo si está en su funda y si la funda no está manchada? La respuesta es negativa. Solamente puede haber transferencia de la manera que lo describí si el cuchillo con sangre toca el vehículo. Si no, no es posible. ¿Qué contó la señora Cecilia Montenegro que hizo con el cuchillo? Que se lo entregó, en primer lugar, a Sara, la novia de Tatú, quien lo lavó. Lo lavó más de una vez e incluso lo lavó con detergente, dijo. Después se lo dio a su otra hija, Dayana Belén, que ustedes escucharon su testimonio, que lo enterró. Y ante el llamado de su madre, fue hasta la comisaría y entregó el cuchillo en este bolso, que era el botinero de del hijo de justamente la señora Montenegro. Con lo cual, de eso no cabe ninguna duda. Habría que preguntarse, porque la misma querella preguntó en este sentido, ¿por qué abrió el auto? ¿Por qué le mandó a su hija a lavar su cuchillo? ¿Y por qué le mandó a su otra hija a enterrarlo? Porque si es un cuchillo que uno come en asado, o lo lava el comensal, o podría ser generosa la suegra y lavárselo en su propia pileta, pero con detergente y mandar a enterrarlo. Por lo menos la Fiscalía no tiene ninguna duda que la señora Montenegro sabía, como lo dijo y como lo manifestó el subcomisario Vázquez, que lo había utilizado Hermosilla, el palomo, como dijo la misma hija,
en el homicidio de Montanaro. La defensa intentó demostrar que hubo un secuestro o que hubo una especie de forzar la entrega de este cuchillo de Montenegro, pero fue la misma Montenegro quien declaró entre ustedes que lo hizo voluntariamente, lo dijo voluntariamente. Es más, la defensa le preguntó al oficial inspector José Alcaraz, quien fue que tomó la entrevista y secuestró, ¿por qué no hicieron el allanamiento? Y la respuesta fue clara: no teníamos un domicilio que allanar, porque la misma madre llamó a su hija adelante de él para que traiga el cuchillo, y así lo hizo. Y fue voluntario. También pudieron escuchar a un testigo de la defensa, que es José Elías Razú, que es el marido justamente de esta señora Montenegro, quien explicó que tanto Darian como José Luis Hermosilla fueron a su domicilio y les dijo, si hicieron algo o no, vayan a aclararlo a la comisaría, y él mismo se encargó de llevarlo. No habló en singular, no se dirigió a Darian, le habló a los dos. Es más, en el trayecto nos aclara que habló con Darian, y Darian le dijo, si yo estuve en Bermudas y Ojotas todo el día, ¿dónde voy a tener un cuchillo? Justamente porque nunca lo tuvo. También escuchamos al doctor Diego Merton. Diego Merton, que es el médico forense, explicó cómo murió Daniel Montanaro. Dijo que tenía varias escoriaciones y hemos escuchado ante este tribunal que es verdad, que a Daniel Montanaro le pegaron incluso cuando ya estaba en el piso. Y esas lesiones son temporales a la herida mortal. Pero que hay una sola que se produjo con un objeto, arma blanca, lo aclaró, que tenía que tener más de 12 centímetros, es decir, coincidente con este cuchillo, que tiene que tener un solo filo, como este cuchillo, y que tiene una parte que no es filosa, como este cuchillo. Con las mismas características de la lesión descripta coincide el arma blanca secuestrada. Además aclaró que la fuerza que había que emplear debía ser importante porque cortó cartílagos y seccionó entre los intercostales varios órganos hasta ocasionarle la muerte. Otra cuestión que aclaró es la dirección que tuvo esa lesión. Y la dirección nos tiene que dar algo que es importante, que es la característica entre el agresor y el agredido. No estamos hablando de una persona baja, no estamos hablando de una persona chica, sino estamos hablando de dos personas de contextura grande. Estamos hablando de una lesión que se produjo de pie, por las características y la incidencia de la penetración del arma blanca. Lo último que escucharon fue el mejor alegato que yo escuché en mi vida. La declaración del subcomisario Vázquez. Ustedes tuvieron la oportunidad única de escuchar cómo una persona profesional, quien se dedica hace varios años a homicidios, quien está preparado y tiene una lucidez para relatar todo lo que hizo, y solamente puede relatar de la manera que lo hizo el subcomisario alguien que hace las cosas correctamente. Subcomisario Vázquez lo que hizo fue enhebrar cada uno de los testimonios con cada uno de los elementos colectados. Y el subcomisario Vázquez no estuvo presente en ninguna audiencia, con lo cual jamás pudo haber escuchado ninguno de los testimonios que pasaron ante este tribunal. Fue lo que él escuchó que dijeron, y coincidían con cada uno de los relatos. Y nos aporta algo más, que no había venido al juicio. ¿Qué pasó en la comisaría? La misma comisaría donde Abraham Peña, después de declarar, señala directamente a José Luis Hermosilla y dice, ese fue. En esa comisaría, donde se presentó voluntariamente José Luis Hermosilla,
llevado por José Elías Rezuc y junto con su hija. El subcomisario Vázquez nos empezó a relatar que quería hacer cargo a su hijo Darian del hecho. Es más, levantó sospechas el hecho que le iba apuntalando cada una de las cosas que iba diciendo, pero no estaba inculpándose. Y acá está el error. No estaba declarando en causa propia. Estaba echándole la culpa de lo que había pasado a su hijo. Lo que paradójico parece, porque resultaría que Hermosilla, como él mismo lo refirió, fue al lugar porque habían agredido a su hijo, Darian. Como buen padre que hubiera hecho, yo como buen padre jamás hubiera acusado a mi hijo de cometer un homicidio. ¿Qué más pasó por este tribunal? Pasó el doctor Cosarín. ¿Qué nos dijo el doctor Cosarín? Que hizo prueba de Blue Star. A lo del auto ya me referí. ¿Qué pasó con este cuchillo? Dijo que hizo una prueba de Blue Star que dio resultado negativo. Que la única forma de que no haya rastros de sangre era justamente que haya un pulido. Sin embargo, la fiscalía le preguntó si podía dar de sangre humana a sangre animal. Y el facultativo respondió que puede ser de las dos, que hay que hacer un test posterior para determinar si se trata de sangre humana o sangre animal. Lo cierto es que parecería que este cuchillo, que no es nuevo, porque esta funda tampoco es nueva, nunca comió un asado jugoso. Cuchillo que es para comer asado. Está bien, José Luis Hermosilla lo utilizó para otra cosa. Nunca tocó sangre de ningún animal. Está bien, quizás también el doctor Cosarín dijo, bueno, en realidad lo que se busca en rastros de sangre y este examen no da, el examen de Blue Star no da certeza, da probabilidad. Recientemente, en el año 2009, en la Universidad Nacional de Bogotá, en la carrera de Ciencias Médicas Forenses, se hizo un estudio sobre 100 muestras donde se aplicó el reactivo Blue Star y se logró determinar en un trabajo, que ustedes pueden buscarlo en la computadora, está en formato PDF, es una tesis que se hizo en esa universidad, que está aprobado por médicos forenses de esa ciudad de Bogotá, de esa Universidad Pontificia de Bogotá, donde se tomaron 100 muestras y sobre esas 100 muestras se aplicaron distintos reactivos a efectos de determinar si podía arrojar falsos negativos o si había algún químico que podía inhibir el resultado del reactivo Blue Star. ¿Saben qué elementos arrojó que podía dar falsos negativos? El amoníaco, la soda cáustica, el limón y ¿saben cuál más? El detergente. Sobre 100 casos. Por lo cual, que haya encontrado muestras de sangre o no, de hemoglobina, que es lo que detecta el Blue Star, con un cuchillo lavado con detergente exhaustivamente, entregado a otra persona, enterrado, luego de que fue visto Hermosilla con un cuchillo sangrando por el mismo Cristian Moisés Hermosilla, a la fiscalía le resulta anecdótico. ¿Qué dijeron los testigos que aportó la defensa? Roberto de la Santina, que es amigo de Hermosilla, que estaba con Contreras, refirió que se acercó al segundo lugar, que no lo vio Hermosilla. Pero esto se va a explicar con los siguientes testimonios. Hubo un testigo, que ustedes lo pudieron observar, que lo dejaba para el final, que es Carlos Abello. Carlos Abello, ustedes pudieron observar una circunstancia especial. Carlos Abello tenía miedo. Lo pudieron ver temblar, lo pudieron ver cuando hizo el dibujo, creo que fue el croquis más pequeño de la historia y tembloroso, porque tenía miedo. Y no es porque se le ocurra a la fiscalía, porque lo dijo, estaba amenazado. Tuvo que tomar agua. Estaba nervioso. ¿Pero por qué? Porque iba a declarar en contra de una persona a quien llamaba tío.
De hecho, sus hijos hicieron notar en sus declaraciones ese desagrado por esta misma declaración, de alguna manera. ¿Qué nos relata Carlos Alberto Abello? Que él, cuando se dirige hacia el lugar donde estaba el tumulto, también lo ve salir a José Luis Hermosilla con el cuchillo. Recién cuando él llega la señora Quiñones. Por eso no lo ve a Hermosilla. Quiñones la saca a Darian también de encima de Hermosilla, de Montanaro, porque le estaba pegando, perdón, de Montanaro. Yo a veces cometo errores. Y cuando lo saca, no lo ve Hermosilla, justamente porque llega después el testigo Abello, quien se lo había cruzado en su trayecto a Hermosilla, y quien después se lo va a cruzar Cristian Moisés Hermosilla, como lo relató. Es que este cuadro fáctico termina de completarse con el resto de los testigos que no lo ven, porque todos refirieron, bien, haber llegado antes que Abello. Es decir, cuando ya Daniel Montanaro estaba en el piso, todos coinciden con eso. Incluso su hijo dijo boca abajo, que por eso no vio la sangre. Y después llegó Abello, es decir, cuando Hermosilla se retiraba. De hecho, Mercedes Quiñones refiere que lo ve a Abello y no lo ve a Hermosilla, y Abello llega después. ¿Qué aportaron? El mismo imputado, bueno, aportó que lo llamaron, aportó que fue en su 147, aportó que efectivamente fue, aportó efectivamente de que justamente, ¿qué haría un padre si le pasa eso con su hijo? Y de todas maneras, acá empieza un embrollo. ¿Quién es Kevin? ¿Quién es Franco? ¿Quién es Darian? ¿Y quién es Tatú? Porque pareciera que lo que la defensa quiso demostrar fue que el problema era con Kevin y con Daniel Montanaro. Pero sin embargo, Kevin no fue golpeado Darian. Y sin embargo, Kevin ni siquiera le importó que su hermano le haya pegado, porque dijo, déjalo. Lo escucharon. Parecería que no viene el problema por ese lado. Yo no encuentro cómo Kevin y Franco pueden ser mellizos. Yo no soy muy detallista, la verdad que no. Pero encima, Daniel Montanaro lo conocía a Kevin. Y no son iguales. Ninguno de los tres hermanos es igual. Cada uno tiene características distintas. Kevin es incluso más flaquito que Franco. Más delgado. Es más parecido a su padre que Franco. Después, Darian dice que estaba de ojotas y bermudas. Después, Franco refiere que estaba vestido de gaucho. Es confuso. Lo que no es confuso es que si su padre va detenido, no va a tener quienes los mantengan, con lo cual también son los hijos. Y es razonable que declaren en favor de su padre. La Fiscalía no va a pedir que declaren en contra de su padre. No solamente porque no lo pueden hacer, sino porque es una cuestión natural que no declaren en contra de su padre. La Fiscalía quiere atender quizás a la última cuestión. La defensa convenció su alegato de apertura hablando de una especie de persecución política del Ministerio Público en un caso emblemático para hablar de una contrarreforma. La Fiscalía tiene un caso y terminó de hablar de su caso, y creo que con los elementos que tiene son suficientes para declarar responsable a José Luis Hermosilla por el homicidio de Damián Montanaro. Las pruebas sobran. La Fiscalía nunca hizo una persecución contra José Luis Hermosilla. La Fiscalía pidió una prisión preventiva en la primera audiencia, que fue la primera audiencia que se hizo sobre este sistema, entendiendo que había entorpecimiento en la investigación. La doctora Ana Malvido no hizo lugar a ese pedido y estableció reglas de conducta. La Fiscalía no impugnó, la Fiscalía no pidió revisión. Es más, de hecho, José Luis Hermosilla estuvo
gran parte de este proceso en libertad. Por eso tampoco entiende, más allá de que no se opone, que Franco, unos días antes, después de haber convivido con su padre, después de incluso de tener una prisión domiciliaria, vive con su padre, se le haya ocurrido contar algo que en realidad no aportó nada. O sea, ¿qué aportó? ¿Que Darian se peleó con Daniel? Ya lo dijeron todos los testigos. No entiendo qué fue lo nuevo que aportó o lo novedoso que aportó hace unos días antes. Sin embargo, por una confusión, Daniel Hermosilla no vino en la audiencia de control de acusación. Y la Fiscalía entendió que fue una confusión, o un error, porque todos los tenemos, de quien sea. Y no pidió la prisión preventiva. Porque entendió que no era achacable a José Luis Hermosilla el hecho de no haberse presentado por consejo de su abogado en una confusión. El señor José Luis Hermosilla se acercó al domicilio de uno de los testigos cuando tenía ordenado por la doctora Malvido órdenes de restricción de acercamiento a los testigos, y violándola fue al domicilio del padre de Abello. Y esto lo digo porque, si bien ustedes no lo escucharon, hubo una prueba, anticipo jurisdiccional de prueba, porque la defensa trajo al padre de Abello a la audiencia de revisión del Colegio de Jueces, y el padre Abello declaró eso, que le preguntó por la causa y fue a ver a su hijo porque era testigo. Por eso tiene miedo. Pero esa audiencia no la pidió la Fiscalía, la pidió la querella. Y la revisión la pidió la defensa, y la querella no la pidió la Fiscalía. Entonces, que me explique en el alegato de apertura dónde está el aparato del Ministerio Público que pide prisiones preventivas, dónde está el aparato del Ministerio Público que quiere en este caso una contrarreforma. Yo no los quiero aburrir más en un alegato. Yo lo único que voy a pedir es lo que corresponde después de lo que escucharon en el juicio, que es declarar responsable a José Luis Hermosilla por el delito de homicidio simple. Y les voy a pedir que la prisión domiciliaria que tiene en este momento José Luis Hermosilla se extienda de existir el juicio de cesura. Nada más, su señoría.